Siempre es un honor estar delante de ustedes y poder compartir la palabra del Señor. Con los años que el Señor me ha permitido estar hablando a otros de la palabra, enseñando, he aprendido que es súper fácil aprender a desempeñarse o hablar frente a otras personas, para los que somos no muy dados a hablar en público. Pero cuando se trata de hablar de las palabras del Señor es algo que siempre el corazón tiembla y nos hace estar reverentes delante de Él, porque cuando estudiamos las Escrituras realmente nos vemos a nosotros mismos, especialmente cuando son las instrucciones. Porque un hombre falible, pecador, lleno de errores, tiene que enseñarles y hablarles de la palabra a otros hombres falibles, llenos de errores. Eso es una misericordia muy grande del Señor para con nosotros, que Él nos ha permitido. La palabra de hoy en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 7, lleva como título Haciendo la voluntad de Dios, pensando correctamente para orar fielmente. Tengo la intención, hermanos, de que con este texto podamos entender o ver la idea o tratar de traspasarles esta idea de que los creyentes debemos pensar correctamente para que seamos disciplinados en la oración, en vista que el fin de todas las cosas se acerca. Hasta ahora Pedro ha estado exhortando a los creyentes a que rompan con el pecado. Basta ya, les dijo. Porque el tiempo que les queda viviendo en esta tierra, lo que resta en la carne, es muy limitado y por lo tanto deben aprovechar este tiempo para hacer la voluntad de Dios y obedecer a Cristo, en contraste de los que viven en el desenfreno, quienes tendrán un juicio por parte de aquel que está preparado para ello. Y este texto, hermanos, quiero que lo abordemos de la siguiente manera. Primero vamos a ver el apremio que hace Pedro. En segundo lugar, el pensar correctamente. Y en tercer lugar, el orar fielmente. Número 1, entonces, el apremio más el fin de todas las cosas se acerca. Y es fundamental, hermanos, por el limitado tiempo que tenemos para vivir en este mundo, que vivamos nuestra profesión de fe y nuestra obediencia a Cristo con la esperanza que algún día estaremos con el Señor Jesús. Debemos siempre nosotros vivir en la expectativa de que estamos en los últimos tiempos. Estamos en la última era antes de que toda la existencia, tal como nosotros la concebimos hoy en día, cambie radicalmente. Y para eso, hermanos, el tiempo que nos queda viviendo en nuestra carne, debemos obedecer a Cristo, debemos hacer la voluntad de Dios, por lo tanto es apremiante que en vista de que el fin de todas las cosas se acerca y nuestro encuentro con Cristo es inminente. El fin de todas las cosas a las que alude el apóstol Pedro en este texto puede referirse a la segunda venida de Cristo. No vamos a entrar en temas escatológicos, pero puede referirse al tema de la segunda venida de Cristo cuando Él descienda, ¿cierto? Instaure el reino que Él ha prometido. O cuando todas las cosas de este mundo, si ustedes leen la segunda carta de Pedro, habla de cómo el mundo va a ser destruido y va a ser renovado por el poder de Dios. Nuevos cielos, nueva tierra, prometidos por Dios. Y el hecho que Él diga, que ahora Pedro diga, se acerca, es que este suceso es inminente. El fin de todas las cosas se acerca, es algo inminente. No sabemos cuándo volverá. No sabemos cuándo Cristo regresará. Su venida puede ser mañana, dentro de 50 años, dentro de 1000 años. Pero también podrías morir mañana. Entonces tomemos este mensaje, vivamos alerta y anticipándonos a que el fin
de todas las cosas se acerca. Es el apremio que hace primero Pedro para con los que iban a leer la carta y para con nosotros. Vendrá el momento, hermanos, en que todo el sufrimiento por causa de obedecer a Cristo, todas las injusticias, todas las burlas tendrán su término definitivo. Todos quienes dijeron basta ya al pecado, los que fueron diligentes, intencionales en buscar hacer la voluntad de Dios y obedecer a Cristo, incluso si eso les costó la vida, recibirán de la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y tendrán un interminable descanso final en la herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada para nosotros en los cielos. También se acerca el fin de toda práctica de sensualidad, de lujuria, de borracheras, las fiestas excesivas. Y todos los pecados y todos quienes corrieron en ese desenfreno serán juzgados cuando sea el fin de todas las cosas. Por eso, hermanos, en vista que hay un futuro glorioso para nosotros, quienes somos guardados por el poder de Dios, mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada al tiempo postrero, nuestra tendencia como creyentes no solo debe ser soportar pruebas en este mundo a causa de Cristo, sino que también de ser personas felices, esperanzadas, santas y útiles para Dios en medio de las aflicciones. Por lo tanto, Pedro nos apremia con esta verdad, con el fin de que nos ocupemos en actitudes y en acciones que son claves para vivir el tiempo que nos resta hasta encontrarnos con nuestro Señor. Por lo tanto, las instrucciones que se nos dan ahora, a continuación, son muchas más, pero yo me voy a tomar solo de estas dos, que son dos, en efecto, para este sermón, ¿cierto? Solamente pueden dar buenos frutos y dar buenos resultados, y estos tienen el propósito, otra vez, de indicarnos cuál debe ser nuestra conducta y en qué debemos ocuparnos hasta cuando el fin de todas las cosas ocurra. Es enseñanza para nosotros para mantenernos apartados para nuestro Dios mientras estamos en este cuerpo, y otra vez, en la expectativa de que el día del Señor se acerca. Sean santos porque yo soy santo, ciñan su entendimiento, sean sobrios, sean pacientes, sumisos, hermanas adornadas de sumisión, varones comprensivos con sus esposas, que son las instrucciones que se nos han estado dando hasta ahora. No es otra cosa más que hacer la voluntad de Dios y mantenernos en el ejercicio constante de la piedad, para que nuestra fe sea ¿qué? Hallada, que resulte en alabanza, gloria, honor, en la revelación de Jesucristo. Por lo tanto, puesto que el fin actual de todo orden de las cosas es inminente, la instrucción ahora es, por lo tanto, es apremiante a que seamos prudentes para que seamos una iglesia que vela fielmente en la oración. Por lo tanto, mi segundo punto es pensando correctamente. Pensando correctamente. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sean pues ustedes prudentes. Algunas Biblias traducen como prudente, otras Biblias lo traducen como sobrio. De todos modos, esta palabra en el griego es sofroneo, y lo nombro porque en realidad hay diferencias, porque a veces dice sobrio, prudentes en la primera parte y en la segunda lo dice velad, pero a veces dice sobrio en la primera parte y a veces dice velar en la segunda. Entonces, sofroneo, que es la primera que se ocupa, tiene y también se traduce como cordura, cabal, como sobrio, como templado. Por lo tanto, cuando dicen sean ustedes prudentes, eso tiene el sentido de estar cuerdos. Estar cuerdos, de pensar y de comportarse correctamente. En un contexto distinto, pero el Señor cuando libera, por ejemplo, al endemoniado gadareno, cuando él estaba endemoniado y después lo encuentran sentado en su cabal juicio, en su
cuerdo, él estaba cuerdo totalmente. Ese es otro contexto en el que ocupan la palabra. Por lo tanto, lo opuesto a ser prudentes es locura. Entonces, ser prudentes, y esto tiene mucho sentido, es tener la capacidad, hermanos, y estar cuerdos, es tener la capacidad de ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Y esto nos lleva a un ejercicio constante del autocontrol y del equilibrio, no solamente mental, sino también del corazón y del cuerpo, para ver y comprender con cordura y hacer las cosas correctamente. ¿Cuáles son las cosas correctas? Las cosas según Dios lo dice. Por eso el prudente es el que tiene la capacidad o el que ve las cosas según la perspectiva de Dios. Hay un ejemplo en Romanos capítulo 12. Dice, cada uno que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Ahí está utilizando la misma palabra, ser cuerdos. Y en este contexto es entender y aprender como iglesia que somos un cuerpo con distintas funciones y que nos pertenecemos y nos necesitamos el uno al otro. No hay miembros autónomos, no hay miembros que no necesiten de otros. Entonces, en vista de esto, como nos miramos con cordura a nosotros mismos, no menospreciamos a quienes tienen funciones aparentemente menores, tampoco codiciamos las funciones de otros para los cuales nosotros no fuimos llamados y tampoco nos negamos a funcionar en el cuerpo, porque entendemos, tenemos cordura para qué fuimos llamados, sino que en la medida que a cada uno le fue dado, nosotros funcionamos en el cuerpo de Cristo. Esto en el contexto de Romanos, que le estoy citando para un ejemplo. Ser prudentes es ver nuestra participación en la obra de Dios desde la perspectiva divina. Por eso también no nos jactamos cuando nos damos cuenta que Dios puede utilizarnos para una obra importante, y esto es a nivel personal. Yo veo de que Dios me puede utilizar para alguna obra importante dentro de la iglesia, lo voy a ver con cordura. Lo tomo con cordura, lo entiendo con cordura. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, dice, y por otro lado también no nos desanimamos si nosotros no tenemos esa capacidad, sino que reconocemos la importancia de lo que hacemos, aunque no sea tan grande como lo hacen otros. Reconocemos que Dios solamente no está en los vientos tempestuosos, sino también en los silbidos apacibles. Por eso, la persona prudente es la que ve las cosas desde el punto de vista de Dios. No se suma importancia a sí mismo, pero tampoco se resta importancia. Es una visión equilibrada con respecto a sí mismo. Entonces así entenderemos cuál es el llamado a servir en el cuerpo y lo haremos con mucha alegría sabiendo que los dones nos han sido dados no para usos egoístas, sino para funcionar en el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, pensar acerca de sí mismo con cordura es entender para qué Dios me ha llamado a servir en el cuerpo de Cristo. Ese es un ejemplo de la palabra prudente, ser sobrio, ser prudente acerca de sí mismo. Otro ejemplo es en Tito capítulo 2, cuando se le exhorta a los jóvenes a ser prudentes. Se les instruye a ser sobrios y a ver las cosas, a evaluar la vida y su propio valor desde la perspectiva de Dios. Vivir conforme a esa comprensión. Por eso le dice, muéstrate como ejemplo para buenas obras, con pureza de enseñanza, porque entendemos que nuestra vida es una carta abierta a todas las personas. Es una carta abierta, puede ser leída en cualquier momento por cualquier persona. Por eso, entonces, el prudente piensa de forma clara y entiende el propósito de Dios en su vida y canaliza las prioridades de su vida de forma correcta. Entonces, esto, hermanos, la prudencia, sean pues prudentes, debe ser un distintivo para el cristiano, para su vida, porque esto le va a dar credibilidad a la doctrina que dice predicar
y dice hablar y vivir. El prudente, al ver las cosas según Dios, sabe cuáles son sus debilidades y no coquetea con el pecado. ¿Han escuchado el proverbio que dice: ¿jugará el hombre con brasas sin que sus vestidos ardan? El prudente no juega con brasas creyendo que no se va a quemar, sino que es determinado, como decía el pastor la semana pasada, en decir: basta ya a la relación que tenía con el pecado. Y desde luego no va a andar en borracheras, en fiestas excesivas, no va a andar en lujurias, ni en cualquier desenfreno del pecado. Tampoco va a buscar los ambientes que propician esos pecados, porque en su correcta forma de pensar tiene temor de Dios todo el tiempo. Valora por sobre todo que su Señor padeció en la carne para que ya no andemos en esos desenfrenos, y se apresura a hacer esto porque está persuadido a que el fin de todas las cosas se acerca. Mientras yo preparaba esto, me pasaba por la mente muchas veces en mi vida en que lo que menos he tenido es prudencia, lo que menos he tenido es cordura. Quizás alguien también de los presentes puede estar pensando que en algún tiempo vivió negligencias o lo está haciendo ahora. El tema es que no nos desanimemos cuando vemos estas instrucciones en las Escrituras y vemos: es que yo no lo soy, entonces lo veo como inalcanzable y como que tomo, sí, no entiendo, pero no le presto mucha atención porque eso como... No te desanimes, hermanos, porque si no fuera porque es muy fácil distraernos en estas cosas, lamentablemente es una tendencia muy común entre nosotros. Pero el Señor puso estas instrucciones en la Biblia porque Él nos ama y quiere que vivamos en su voluntad. Y es precisamente porque están estas instrucciones en la Biblia y se repiten tantas veces. Porque el Señor quiere que hagamos su voluntad. Entonces veo en mí que no he sido sobrio, no he sido prudente. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo ejercitarlo? ¿Cómo puedo comenzar a vivir en la prudencia? La única fuente que nos va a comunicar a nuestra mente y a nuestro corazón el camino a la sobriedad son las Escrituras. La palabra del Señor, el Evangelio del Señor Jesucristo. Segunda de Timoteo 3, un versículo muy conocido. Toda la Escritura es inspirada por Dios y, escuche, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pablo también en Romanos capítulo 12 dice: les ruego que entreguen su cuerpo a Dios. Esta es otra versión. Por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esta es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Puesto entonces, hermanos, que las Escrituras están exhaladas por Dios, son inspiradas por Dios, estas son útiles para prepararnos a nosotros para toda buena obra. El camino a la prudencia comienza cuando dejamos de pensar como el mundo lo hace y nos dejamos cambiar a la manera de pensar del Señor, para que nuestros planes, nuestros objetivos de vida y nuestras motivaciones se alineen con su voluntad. Entonces, en nuestro texto, puesto que el fin se acerca, hermanos, hemos de ser prudentes todo el tiempo y ver los sufrimientos, los padecimientos, las persecuciones desde la perspectiva de Dios. Así como Cristo padeció por nosotros en la carne, nosotros debemos armarnos con este pensamiento para ya no vivir el tiempo que resta conforme a las concupiscencias
de la carne, sino a la voluntad de Dios, como corresponde a personas prudentes. Pero esta instrucción de ser prudentes, que no es otra cosa más de que pensar como el Señor piensa, que nuestras perspectivas sean las perspectivas de Dios, va acompañada con otra instrucción que es velar en la oración. Están muy relacionadas la una con la otra. Orar fielmente. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sean pues ustedes prudentes y velen en oración. He de decir que sobrios o prudentes, lo que acabamos de ver, que es pensar correctamente, es una condición fundamental, indispensable para esta instrucción, que es velar en oración. De la misma manera que obedecer una instrucción es la evidencia de que soy obediente, estar velando en la oración es una evidencia de que estamos siendo sobrios o somos prudentes. Es imposible pensar que estar vigilantes en la oración no implique tener una mente alineada con la voluntad de Dios. El sobrio o el prudente tiene muy claro que sin velar en la oración es presa fácil de la tentación y del adversario que anda como león rugiente. En el capítulo 5 también utiliza esta palabra. Hemos de asumir, por tanto, que ser vigilantes en la oración es una evidencia inevitable de estar pensando correctamente. Sean pues ustedes prudentes y velen en la oración. Velar en la oración en este texto también puede traducirse como sobrios, y por eso les digo un poco la palabra en griego, porque muchas veces las intercalan en español, pero no significan lo mismo. Acá es otra palabra griega que se escribe nepo y tiene el sentido de estar vigilantes. Si la primera de ser prudentes tenía el sentido de ser cuerdos y estar cuerdos, esta palabra de ser sobrios en la oración significa estar vigilantes, estar alertas y estar despiertos. Se utiliza también en el capítulo 5, un capítulo más adelante, para alertar a los creyentes frente a las amenazas que representa el adversario. Es la misma palabra que utiliza en Primera de Tesalonicenses el apóstol Pablo cuando dice: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, seamos vigilantes, estemos alertas. Y en este sentido se nos instruye a velar en la oración, que también podemos entenderlo como disciplinados en la oración. ¿Qué es orar? ¿Qué es orar, hermanos? Hay una definición que lo tomé de un diccionario que dice, para hacerlo un poco más ordenado, comunicación con Dios ofrecida dirigiéndose directamente a Él. Puede incluir petición, súplica, ruego, acción de gracias, alabanza, himno, lamento. ¿Por qué orar, hermanos? ¿Por qué orar? ¿Por qué las Escrituras insisten tanto en orar? Anoté algunos puntos porque es natural, primero, para quienes están pensando correctamente. Es natural para quienes están teniendo una perspectiva de Dios en sus mentes con respecto a la vida. ¿Por qué orar? Porque es una necesidad del cristiano para alinearnos también con la voluntad de Dios. ¿Por qué orar? Para no caer en tentación. ¿Cómo debemos hacerlo? ¿Cómo debemos orar? Las Escrituras dicen con constancia, con perseverancia, con diligencia, con acción de gracias. Colosenses capítulo 4 dice, perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Puede ser en cualquier lugar, puede ser en cualquier horario, sin límites ni restricciones de tiempo. Debe hacerse con humildad y con conciencia de lo que se está diciendo. La oración no debe hacerse con pretensiones de ser visto por otros hombres. No necesita elocuencia de palabras, no necesita frases elaboradas, no necesita frases rebuscadas.
No es repetir frases sin ninguna conexión con el corazón o con lo que yo estoy sintiendo. Es comunicar a Dios con nuestras palabras lo que hay en nuestro corazón. Debemos orar por nuestras familias, por nuestros cónyuges, por nuestros hijos, nuestros pastores, por la iglesia, por el avance del evangelio, por las autoridades del país, por todos los hombres, etc. Debemos reservar tiempo exclusivo para orar en familia. Es muy relevante que cultivemos una vida familiar de oración. Es muy relevante que acostumbremos y lideremos en nuestras familias tiempo exclusivo de oración con nuestra esposa, nuestros hijos. ¿Y qué decir de reservar el tiempo exclusivo de oración para los miércoles? Que sea por algo que realmente no pudimos venir, hermanos. Reservemos este tiempo para estar en oración con los hermanos. No desperdiciemos esos tiempos valiosos. Es parte de velar en oración. Las oraciones pueden ser privadas, en lo secreto de nuestra habitación. Pueden ser oraciones públicas, en grupos. Pueden ser oraciones así express, como Nehemías cuando estaba dándole la copa al rey y dice, oré al Señor. ¿Cuándo debemos orar? Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda súplica, oración en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En las carencias, en las abundancias, cuando hay que lamentar, cuando hay que agradecer, suplicar, rogar, llorar, cantar. En la compañía o en el abandono, cuando he caído o cuando estoy siendo tentado a pecar o cuando me siento fortalecido. Hay que orar en todo tiempo. Entonces, hermanos, velar en la oración es vigilar, estar en esta comunión con Dios en todo el tiempo, por todo asunto. No hay cosa más importante ni menos importante, ni cosa más grande ni cosa más pequeña que no podamos llevar a la oración. Nuestro Dios está atento a lo que nosotros oramos. Y esto en vista del peligro que no significa estar en comunión con el Señor. Si nuestro Señor Jesús necesitaba velar en oración, ¿cuánto más lo vamos a necesitar nosotros? Y esto está totalmente relacionado a una mente que piensa según las cosas de Dios. Es la actitud normal, necesaria, inevitable de quienes están viendo las cosas en la perspectiva de Dios. Hay un ejemplo que me gusta mucho con respecto a cuáles son las consecuencias de no velar en la oración, y lo tiene el mismo apóstol Pedro. Cuando Pedro nos instruye, él sabía exactamente lo que estaba hablando. Él mismo vivió en carne propia las consecuencias de no poner los ojos en las cosas de Dios y no velar en la oración. En Mateo capítulo 26 podemos leer, y entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré de ti. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, qué osado Pedro, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces llegó Jesús con ellos, estoy saltándome algunos versículos, llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, siéntense aquí entre tanto que voy allí y oro. Versículo 40 del capítulo 26, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y le dijo, ¿a quién? A Pedro, ¿así que no has podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad para que no entréis
en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Vino otra vez y adivinen, los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados con sueño. No quiere decir que al Señor no le gustaba que ellos durmieran. Quiere decir que no era el momento para dormir físicamente. Versículo 47, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos. Saltamos al 50, entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Y aquí yo me salté al relato paralelo en el Evangelio de Juan 18:10, usted no tiene que ir para allá, dice, porque aquí cita a Simón Pedro, en el Mateo no lo nombra. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y finalmente, en esa escena, entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Todos los discípulos dejándole huyeron. ¿Puede ver la seguidilla de consecuencias de lo que ocurrió en esta escena? Primero, Pedro tenía un concepto demasiado elevado de sí mismo. Aunque me sea necesario morir contigo, maestro, yo moriré. Ni siquiera pudo orar por un momento en el momento en que su maestro estaba angustiado y él estaba durmiendo. Se quedó dormido. Se pone peor todo cuando aparece la tropa liderada por Judas, el traidor, quienes toman al Señor, lo capturan, seguramente con mucha violencia. Pero Pedro, al ver esa escena, olvidó por completo todo lo que el Señor ya le había dicho, ya le había enseñado. Se desespera y, dominado por sus impulsos más bajos, no lo pensó dos veces y quiso resolver tal como el mundo lo resuelve. ¿Se da cuenta de lo que él estaba pensando, no? ¿Cómo él actuó en ese momento? ¿Dónde estuvo la prudencia? ¿Dónde estuvo pensar en la perspectiva de Dios? Quiso resolver como el mundo lo hace y casi se volvió un homicida cortándole la oreja a uno de los guardias. Lo escuché, creo, de un predicador una vez, pero lo digo, yo pienso que él estaba apuntando a la cabeza. Y no le dio por providencia del Señor y seguramente el alboroto que había en ese momento. Y como si eso fuera poco, finalmente, pese a que unas horas atrás le había dicho con mucha seguridad en sí mismo, aunque me sea necesario morir contigo, no te dejaré. Viendo el peligro que se avecina, la persecución, huye, abandonando a su maestro. ¿Y qué más decir después? Cuando tuvo la oportunidad realmente de morir con su maestro, ¿qué hizo? Negó que lo conocía. 3 veces negó que lo conocía. Podemos leer después cuando el Señor lo mira y él lo niega 3 veces. Yo me imagino esa mirada penetrante, no sé. La cosa es que Pedro corrió y fue a llorar amargamente. Amargamente. ¿Alguna vez te has sentido, quizás no tanto como Pedro, pero habiendo hecho algo, después te vas y sientes esa amargura de cómo mis acciones negaron a mi Señor? Quizás no un momento en particular, a lo mejor pasaste un tiempo haciendo cosas, haciendo algo, y de repente piensas en eso y dices, ¿cómo negué a mi Señor? Entonces la vida de Pedro, hermanos, nos enseña mucho a cómo debemos estar alertas para que veamos lo perjudicial que puede ser primero estar pensando en las cosas de los hombres y no las cosas de Dios. ¿Recuerdan cuando Pedro da una declaración poderosa? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios. Y el Señor le dice, bienaventurado eres Pedro, y después le dice una necedad, pasa un rato y el Señor le dice, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque no pones los ojos en las cosas de Dios.
Hermanos, ser sobrios, ser prudentes, tiene este sentido. Estar cuerdos para nosotros es estar viendo las cosas desde el punto de vista de Dios. Por eso, en el contexto que está este versículo que estamos viendo del sermón de hoy, habla de las persecuciones, habla de lo que estaban sucediendo y ahora le dicen, pero el fin de todo se acerca. Sean sobrios y velen en oración. Velando en oración, hermanos, es una evidencia que estamos siendo sobrios y pensando en las cosas del Señor. Entonces, Pedro nos enseña mucho de lo perjudicial que puede ser para nosotros no estar pensando las cosas de Dios y por ende no estar velando en la oración para no caer en tentación. Y caer en tentación no siempre va a ser que viene una mujer guapa y yo como... Caer en tentación pueden ser muchas cosas, hermanos. La tentación en la que cayó Pedro fue negar a su Señor. En nuestros trabajos, ¿qué hacemos? ¿Negamos a nuestro Señor? Las conversaciones con los colegas, ahí hablando en doble sentido, ¿qué hacemos para no decir, para no ver así como que me vean raro o me junto y ahí está, jaja, y tiene un poquito de risita, un poquito nomás, solamente para no... ¿Qué hacemos cuando estamos con los colegas? ¿Qué hacemos cuando estamos con los vecinos, con nuestra familia que beben alcohol? ¿Qué hacemos? ¿Bebemos con ellos? Estar alertas, hermanos. Velar y orar para no caer en tentación implica muchas cosas. Y en el sentido que estaban los hermanos padeciendo, tenían la tentación de abandonar a su maestro por toda la persecución que ellos estaban sufriendo. Por lo tanto, era necesario para ellos estar prudentes, tener una mente sobria, ser prudentes, pensando en las cosas de Dios conforme a la perspectiva de Dios, velando en la oración. Es decir, viviendo una vida conforme a la voluntad de Dios. Sin embargo, la vida de Pedro también nos da mucha esperanza, porque el Señor, después de este evento, no lo desechó, sino que lo restauró. Le encargó pastorear sus ovejas y le dijo, sígueme. Dígame si esto no es esperanzador para nosotros, que Él no nos haya desechado a nosotros cuando a pesar de estar asistiendo a la iglesia teníamos los ojos puestos las cosas de los hombres y no las cosas de Dios. Incluso ahora pueden haber hermanos puestos con los ojos en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios, lo que nos va a llevar a una vida deficiente en la oración. Amados hermanos, por lo tanto, el llamado al día de hoy, este versículo muy corto, es a pensar correctamente, a tener la perspectiva de las cosas según Dios, para que podamos tener una vida de oración vigilante y más eficaz, con el apremio de que el fin de todas las cosas se acerca. El fin de todas las cosas se acerca. Ya para concluir, amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo, Él no hacía nada por su propia cuenta. ¿Ha leído ese texto cuando habla en Juan? Yo no hago nada por mi propia cuenta, sino lo que veo hacer a mi Padre, eso hago. Era el Señor, era el que había hecho todas las cosas. Era el que había creado el suelo por el que iban caminando y Él iba conversando esas cosas. Y Él no hacía nada por su propia cuenta, sino que todo lo que veía hacer al Padre, lo hacía. Él es el único que ha podido ver al Padre, Él es el único que lo puede comunicar. Y aún así, estando en la carne, Él se entregó por completo a la dirección del Padre. Nosotros somos llamados a vivir con la perspectiva de vida según Dios y no según el mundo.
velando en oración para no caer en tentación. Y si el Hijo se entregó a sí mismo, también nosotros. Si el Hijo necesitó velar, ¿cómo nosotros no vamos a necesitar velar en oración? Y velar en oración no es que usted se ponga a orar de las 12 de la noche a las 6 de la mañana todos los días. Velar en oración es una actitud vigilante en la que usted está constantemente orando, porque comprende y está entendiendo la perspectiva del Señor. Es urgente, hermanos, que analicemos sinceramente cómo tenemos definidos los propósitos en la vida y alinearnos a los propósitos de Dios y planear nuestras metas y nuestros objetivos a la luz de que el fin de todas las cosas se acerca. No nos distraigamos con objetivos de vida poco o nada relevantes, como querer ser más ricos, llenarnos de títulos, el materialismo, hermanos, que es algo que atrapa muy fácilmente, o querer triunfar en lo que el mundo llama éxito. ¿Por qué queremos triunfar en lo que el mundo quiere triunfar y querer resaltar? No codiciemos esas cosas, hermanos, son cosas necias. Cristo volverá y cuando eso suceda, todo lo que hemos acumulado se volverá polvo, moho y herrumbre. Pero aún hoy en la tarde podrías morir y ya todo asunto en este mundo se acabaría para ti. Seamos sensatos, seamos prudentes, velando en oración todo el tiempo para que no cedamos a las tentaciones ni a las sutilezas del pecado que nos van a llevar a negar a nuestro Señor con nuestras acciones. Aunque nosotros, hermanos, no somos perseguidos como la iglesia estaba siendo perseguida en el tiempo que Pedro escribió la carta, por la fe estaban siendo perseguidos, nosotros sí también estamos expuestos a un sinfín de peligros, a diversos engaños, diversas falsas doctrinas, a una cosmovisión del matrimonio, de la familia y de la crianza totalmente contrarias a la palabra del Señor, a una cultura pornográfica, a una élite mundial, aunque parezca conspiranoico para algunos, pero que pretende reescribir la realidad del ser humano, pretenden reescribir la existencia del ser humano. Y si no nos ocupamos ahora de ser personas prudentes que están pensando según la voluntad de Dios, para orar fielmente en todo momento y no caer en tentación, vamos a tropezar y vamos a negar a nuestro Señor. Hermanos, hoy en día hay denominaciones llamadas tradicionales que en su pasado defendieron el Evangelio del Señor Jesucristo con mucha fuerza y con sangre y con sus propias vidas. Y hoy en día están defendiendo los intereses del colectivo LGTB. Y todo comienza, hermanos, solamente con dejar de ver la realidad con los ojos de Dios. Seamos prudentes, estemos alerta, orando en todo tiempo, para que cuando llegue el fin de todas las cosas nos encontremos con que nuestras prioridades son las prioridades de Cristo y no tengamos que alejarnos de Él avergonzados. Finalmente, pecador, que no conoces a Cristo, has vivido toda tu vida con la perspectiva de vida errada. Seguramente has asistido mucho tiempo a la iglesia, pero no has conocido al Señor. Has pensado que ser prudente es tener el control de tu vida conforme lo consideras correcto, pero has sido engañado por este postmodernismo y los placeres del pecado de hoy en día, creyendo que esa es la vida. Pero déjame decir que el fin de todas las cosas se acerca y tu destino no es otro que dar cuentas por tu desenfreno. Aquel que es santo y que odia la vida que llevas ahora, Él está designado a juzgar y condenar a todos quienes viven en el desenfreno del pecado, y eso te incluye a ti también. Deseo apremiarte con estas palabras y advertirte que si no rompes con el pecado y comienzas a vivir la vida según la perspectiva de Dios, perecerás en el infierno eternamente.
en donde todos los placeres temporales que ahora te deleitan ya no existen más y no serán más que la causa de tu ruina. Déjame decir que mi Señor sufrió y padeció en su cuerpo las consecuencias por nuestros pecados y con su muerte pagó el precio que yo debía pagar y que los que estamos aquí debíamos pagar. Además, habiendo Él resucitado, nos ha justificado delante de Dios. Por lo tanto, no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo. Ya no somos esclavos del pecado. ¿Por qué no vienes a Cristo? ¿Por qué no huyes de la ira venidera? Serás libre de la esclavitud al pecado y tendrás una herencia eterna junto a Cristo. No hay pecado tan malo que Él no pueda perdonar. Que no sea ese la excusa para no venir a Cristo. Que no sea, que no sabes todos los pecados que yo he cometido. No sabes tú tampoco los que yo he cometido en mi vida. Y Él me ha perdonado. Míranos a nosotros, hombres, mujeres, comunes, corrientes, que corríamos a los placeres del pecado, pero nuestro Redentor nos ha perdonado y nos ha salvado. Y si Él nos salvó a nosotros, ¿por qué no lo haría contigo? Entonces, antes que llegue el fin de todas las cosas, antes que mueras, podrías morir mañana, hoy en la tarde, en una hora, no tienes la vida comprada. Cree en el Evangelio de mi Señor Jesús y vas a ser salvo. Oremos. Padre, tú eres Dios, tú has dado tu palabra a nuestras vidas para alumbrarnos, has dado al Espíritu Santo para que nos recuerde estas palabras y nos enseñe. Yo te ruego por amor de tu santo nombre que pongas en esta iglesia una conciencia en vivir de forma prudente, una conciencia en vivir pensando correctamente, Señor. Oh Dios, te damos tantas gracias por alumbrar nuestro camino y por darnos de tu palabra, porque eso nos lleva y eso nos da para pensar correctamente. Señor, haz que esta congregación vea las cosas conforme a la perspectiva de Dios. Haz que cada día moldeemos nuestros pensamientos conforme a la perspectiva de nuestro Señor. Y ayúdanos a estar velando en oración constantemente. Por favor, Dios, pon ese apremio en nuestro corazón de estar viviendo para la gloria de nuestro Redentor, en vista que el fin de todas las cosas se acerca y en vista que nuestra vida no la tenemos comprada aquí en la tierra. Tú has comprado nuestra vida, Señor. Tú nos has dado salvación y nos has dado libertad. Y estamos seguros en Cristo que aunque muriésemos en media hora más, nos iríamos con nuestro Redentor. Es por eso, Señor, que es apremiante que el poder del Espíritu Santo nos ayude a pensar correctamente y velar en oración constantemente. Sé tú con esta iglesia a llevarnos en camino que honra al Señor, que glorifica al Señor y que exalta a Cristo. En el nombre del Señor Jesús te lo ruego. Amén.